Chicos, desde aquí, desde Maestri Capacitaciones, desde Guayaquil, Ecuador, les saluda Mario Flores Bermeo, director ejecutivo de Maestri. En este video vamos a desarrollar la parte número 3 del desarrollo de un examen de ingreso a la Escuela Superior Politécnica Litoral. Acompáñame, juventud, a desarrollar este examen. ¡Listo! Vamos a empezar. A desarrollar la tercera parte del desarrollo de un examen de ingreso a la SPOL. Problema número 11 es de un tema de geometría analítica. Dice, dada la hipérbola x cuadrado sobre p menos y cuadrado igual a 4, si se conoce que p 1,0 pertenece a la hipérbola, o sea, es un punto que pertenece a la hipérbola, entonces la longitud del eje transverso en unidades es, ahí tenemos 5 posibilidades, un cuarto, un medio, 1, 2 y 4. Vamos a resolver. Entonces tenemos que la hipérbola tiene por ecuación x cuadrado sobre p menos y cuadrado igual a 4. Tenemos una hipérbola, en este caso es una hipérbola que vamos a desarrollarla en una ecuación canónica, pero tenemos que el punto P 1,0 pertenece a la cónica, a la hipérbola. Entonces esto es que x y esto es y. Reemplazamos en la ecuación de la hipérbola. Vamos a reemplazar x vale 1 al cuadrado sobre p menos el y vale 0 al cuadrado. Eso es igual a 4. Entonces nos quedaría esto 1 sobre p menos 0 igual a 4. Por lo tanto nos quedaría 1 sobre p igual a 4. Despejamos p, el 4 pasa a dividir y p pasa al otro lado. Por lo tanto p va a valer en este caso un cuarto. P vale un cuarto, reemplazamos p en la ecuación de la hipérbola y tenemos x cuadrado sobre un cuarto que vale p menos y cuadrado igual a 4. Esta hipérbola vamos a expresarla en una ecuación canónica de hipérbola ordinaria, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Siempre la ecuación canónica está igualada a 1. Entonces esta ecuación que hemos llevado, un cuarto lo podemos pasar arriba, 4x cuadrado menos y cuadrado igual a 4. Dividimos toda esta ecuación para 4, para hacerlo igual a 1. Entonces dividimos todo para 4 y nos quedaría esta ecuación x cuadrado sobre 1, vendría a ser 4 se elimina, menos y cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces la ecuación canónica sería x cuadrado y cuadrado sobre 4 igual a 1. Por lo tanto, el valor de a cuadrado vendría a ser 1. A cuadrado es el número que está debajo del x cuadrado. Debajo del x cuadrado está 1. Por lo tanto, el a cuadrado vale 1. El b cuadrado, en este caso, vale 4. Y nos están pidiendo en el ejercicio longitud del eje transverso. Entonces, el eje transverso es un eje de la hipérbola, eje transverso, que es igual a 2 veces el valor de a. Entonces, si a cuadrado vale 1, entonces el valor de a vale más menos 1. Como es longitud, entonces el a va a valer 1. Por lo tanto, el eje transverso sería 2 veces a. En este caso, 2 por 1 es 2. Eje transverso vale 2. Entonces vemos la respuesta del número 11 y observamos que es literal D. Respuesta literal D. Eje transverso vale 12. Pasamos al problema número 12. Vamos a hacer el problema número 12. Dice, considere las funciones f de x es igual a una función compuesta formada por logaritmo de base 2 de x mayor que 0. Y también tenemos una recta menos x, esto es base 2 de x, punto y coma, x mayor que 0. Y menos x para x menores o iguales que 0. Y g de x tenemos otra función que va a valer menos valor absoluto de x más 6. Dice, si el punto P definido por x sub 0 y sub 0 es el punto de intersección entre ellas,
cuando x es menor que 0, coma. Entonces estamos buscando una relación que existe entre x sub 0 y y sub 0 en valor absoluto. Ahí están las posibles respuestas: 1/3, 1/2, 1, 2 y 3. Entonces vamos a ver cómo se presentan las funciones f de x y g de x. Hacemos una gráfica correspondiente. Vamos a graficar la función f de x primero. Logaritmo de base 2 de x para x mayores que 0. ¿Cómo sería logaritmo en base 2 de x? Sería de esta forma. Es una gráfica de logaritmo. Esa sería la gráfica de logaritmo de base 2 de x. Pasa por el punto, lógicamente este es el punto 1, 0. Y aquí hay una asíntota que es el eje y, ¿no es cierto? Aquí tenemos. ¿Cómo sería menos x? Menos x es una recta de esta forma, pendiente negativa, y pasa por el origen. Pero te está diciendo para x menores o iguales que 0. Ponemos punto lleno en 0 y tenemos una recta, lógicamente, de pendiente negativa, formando 45 grados. Ahí tenemos, ese sería menos x. Muy bien, ¿y qué tenemos? G de x, esto vendría a ser f de x. Ahora g de x, ¿qué tenemos? Menos valor absoluto. Valor absoluto es de esta forma. Menos valor absoluto al revés. Sería de esta manera, menos valor absoluto. Más 6 quiere decir 6 unidades hacia arriba. Por lo tanto, este punto es el punto 0,6. Y vamos a definir la función g de x. Vamos a trazar cómo es la función g de x. La función g de x de esta forma. Ahí está graficando la función g de x. Observen ustedes que hay dos puntos de intersección. Un punto de intersección y otro punto de intersección. ¿Qué nos pide el problema? Dice, si P, x sub 0, y sub 0, es el punto de intersección entre ellas cuando x es menor que 0. X es menor que 0. Entonces, este es el punto. Este punto es el punto P sub 0, x sub 0 y y sub 0. Ese punto tenemos que hallarlo. Dice entonces, defina la relación que hay entre la abscisa y la ordenada de ese punto. Vamos a hallar ese punto x sub 0, y sub 0. Empezamos. Entonces, observamos, vamos a hacer una intersección entre las dos gráficas. Entre la gráfica, del valor absoluto de x, valor absoluto de negativo de x más 6, que es g de x, y mire la gráfica de f de x, que es la recta. O sea, vamos a hacer una intersección entre la recta, que es menos x, y va a ser igual al valor absoluto menos x más 6. Ahí está. Entonces vamos allá el valor de x. Pero si observamos el valor absoluto negativo de x más 6, es esta parte de la recta. Y esta recta, miren, si ustedes observamos, es la recta formada por x más 6. Porque miren, el valor absoluto está formado por x más 6 y menos x más 6, que es esta de acá. Entonces, la recta que intersecta a menos x del valor absoluto sería la recta x más 6. Entonces tenemos menos x es igual a x más 6. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar. Este x pasa al otro lado, se hace menos 2x es igual a 6. Se cambia el signo todo y esto quedaría menos 6. Y el 2 vas a dividir. Entonces el x va a valer menos 3. Si el x vale menos 3, voy a reemplazar en cualquiera de las ecuaciones, ya sea la recta o también la del valor absoluto. Reemplacemos en la recta. La recta es y igual menos x. Reemplacemos el valor de x, que es menos 3. Y igual menos 3. Por lo tanto, y va a valer 3 positivo. Ya tenemos el valor de x y y, que este es x sub 0 y el y sub 0, que es el punto de intersección. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden una relación entre la abscisa, que es, la abscisa vendría a ser menos 3, y la ordenada, que vendría a ser 3. Y la relación vendría a ser menos 1. Como en valor absoluto, sería 1. La respuesta del numeral 12 sería 1, que vendría a ser literal C, la respuesta. Problema número 12. Problema 13.
Este es un problema de lógica matemáticas. Dice, considera el razonamiento, es un razonamiento donde la hipótesis entonces P, donde P es una variable proposicional, muy bien, una variable, una proposición. La forma proposicional H1 para que el razonamiento R sea válido es, ¿cuándo un razonamiento es válido? Cuando, lógicamente, el razonamiento es válido cuando nos da una tautología. Ese es el razonamiento válido. Entonces, a ver, vamos viendo entonces H1, entonces P. Literal A, veamos, dice H1 vale Q. Veamos si es válido. Entonces, el razonamiento con Q. H1 vale Q. Q, entonces P. Entonces, para que sea válido, esto tiene que ser una tautología. Entonces, vamos a aplicar en este ejercicio la ley del absurdo. ¿Qué dice la ley del absurdo? Empezar que esto es falso. Y si nosotros derrumbamos la falsedad, se convierte en una tautología. Entonces ahí se hace verdadero. Pero vamos a empezar con que esto es falso. Cuando una hipótesis, en este caso un condicional es falso, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Esto origina una falsedad. Y en enunciación hipotética es falsa, porque ya inmediatamente hemos definido que eso es falso, no podemos derrumbarlo. Entonces, literal A, eso es falso, eso no es válido, no es un razonamiento válido. Veamos literal B. El literal B dice que la hipótesis es Q y P. Q y P, eso es la hipótesis. Veamos si el razonamiento es válido. La hipótesis vendría a ser Q y P, sí, este es P. Q y P, esa es la hipótesis. Entonces, P. Entonces, asimismo, vamos a empezar con que esto es falso primero. Entonces, ¿cuándo es falso? Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Si nosotros derrumbamos esta falsedad, se convierte en una tautología. Vamos a ver, P es falso, por lo tanto, P aquí es falso. Y este paréntesis, el conectivo vendría a ser la conjunción I. La conjunción I solamente será verdadera si ambas lo son. En este caso, si Q es verdadero o es falso, conjunción con algo falso, esto se convierte en falso. Por lo tanto, hemos derrumbado que esto es verdad y se convierte en falso. Falso, entonces falso ya no es falso, es una verdad. Y se convirtió en una tautología. Por lo tanto, el literal B es el correcto. Pero no quedémonos así. Veámonos literal C. El literal C, la hipótesis dice P o Q. Literal C, la hipótesis va a ser P o Q. Veamos. P o Q es la hipótesis. Entonces reemplazamos en H1 P o Q. Entonces P. Y volvemos a lo mismo. Esto es verdadero, entonces esto es falso. Y origina una falsedad. Vamos a ver. P es falso. Respetamos. P es falso o. Para que sea verdad el paréntesis, Q tiene que ser verdadero. 0 o 1, 0 disminución 1 es 1. O sea, se mantuvo la falsedad. Por lo tanto, esto no es una tautología, esto no es válido. Literal D. El literal D dice Q entonces P. Q entonces P. Reemplazamos en donde H1, Q entonces P. Entonces P. Y volvemos a aplicar la ley del absurdo. Esto es verdadero, entonces esto es falso, origina una falsedad. Si se mantiene, no es válido. Veamos, P se mantiene 0. Entonces, para que sea verdadero, este Q tiene que ser falso. 0, entonces 0 es verdad. Y se mantiene la verdad. Por lo tanto, esto no es una tautología. Por lo tanto, D tampoco es la solución. E, vamos viendo B. E dice P entonces Q. P entonces Q ahora vale H1. P entonces Q es H1, entonces P. Volvemos a la ley del absurdo. Dice la ley del absurdo que para que sea falso esto, el primero debe ser verdadero y P debe ser falso. Origina una falsedad. Respetamos los valores. P es falso, entonces para que sea verdadero, aquí puede ser o bien cualquier valor, se hace 0, se hace verdad, y sea 1, se hace verdad. Por lo tanto, tampoco se mantiene la falsedad. La respuesta literal B. Entonces, respuesta del problema 13, literal B. Vamos al problema número 14. El número 14 se trata, a ver, de una dice, la suma de 3 números pares consecutivos
es un valor desconocido. Número par, ¿qué es un número par? Un número n cualquiera puede ser par o puede ser impar. Pero si a un número cualquiera lo multiplico por 2, se convierte siempre en par. Entonces yo digo, la suma de tres números pares consecutivos, el primer número es 2n, el segundo par vendría a ser 2n más 2, porque es el que le sigue. ¿Estamos? Y el siguiente dice, tres números consecutivos, el siguiente número par sería 2n, que es el primero, más 4. Entonces este es el primer número, segundo número par, tercer número par. Dice, la suma de tres números pares consecutivos es un valor desconocido. Pero se sabe que si se suma el primer número con el último, el resultado es 84. El primer número es 2n y le vamos a sumar el último, que sería 2n más 4. El resultado, ¿qué es? 84. Este es un problema de ecuación, típico de ecuación de primer grado. Entonces, dice que la suma del primer número con el último número es 84. Entonces, el primer número es 2n y el último número es 2n más 4. La suma es 84. Es un problema típico de una ecuación de primer grado. Vamos a obtener el número 2n más 2n, 4n. Y el 4 pasa a restar 84 menos 4, 80. N pasa a dividir, entonces quedaría 8 para 4, 2, 20. N vale 20. Por lo tanto, el primer número habíamos dicho que es 2n, porque ese es el primer número par. Entonces 2n, que es el primer número par, reemplazamos el valor de n, esto es 20, quiere decir que el primer número es 40. 40 es el primer número, el segundo número sería 42 y el tercer número sería 44. ¿Qué nos pide el problema? Dice, entonces el valor desconocido. ¿Y cuál es el valor desconocido? La suma de tres números pares consecutivos. Entonces los tres números pares son 40, 42 y 44. Entonces sumamos 2 y 4 son 6, 4 y 4, 8 y 4, 12, 126. Ese se vendría a ser la suma de los tres números pares. Buscamos la respuesta y sería literal C. C sería la respuesta del ejercicio, 126. ¿No? Entonces es el problema número 14. Vamos al problema número 15. El 15 es un tema de funciones. Dice, dada una función f, x es un subconjunto de reales a reales cuya regla de correspondencia es f de x es igual 3x multiplicado x menos 3. Todo sobre x cuadrado menos 9. Identifique cuál es la proposición verdadera. Literal A, f tiene dos asíntotas verticales. Veamos esto. Entonces, f de x es igual 3x, x menos 3. Y el denominador es una diferencia de cuadrado. X menos 3 por x más 3. Si simplificamos, entonces el f de x sería igual a 3x sobre x más 3. Por lo tanto, esta función f de x, su asíntota vertical va a ser x más 3 igual a 0, x igual a menos 3. Tiene solamente una asíntota vertical. Esta es la asíntota vertical. Por lo tanto, f dice tiene dos asíntotas vertical. Literal A es falso. Literal A, falso. Vamos a literal B. Dice f tiene dos asíntotas horizontales. Vamos viendo. Entonces, si tenemos la función sería y igual, que es f de x, 3x sobre x más 3. ¿Cómo hallamos las asíntotas horizontales? Despejando x ahora. Vamos a despejar x. X más 3 pasa al otro lado a multiplicar. Y esto es igual a 3x. Si multiplicamos, nos queda yx más 3y igual a 3x. En un lado ponemos todos los x. Yx menos 3x y al otro lado ponemos los y, menos 3y. Sacamos factor común x. X vendría a ser y menos 3 es igual a menos 3y. Despejamos x, menos 3y sobre y menos 3. Ya está despejado x. Por lo tanto, ¿cómo hallamos la asíntota horizontal? Y menos 3 igualamos a 0, que es el denominador, y es igual a 3. La asíntota horizontal sería y igual a 3.
Literal B dice, F tiene dos asíntotas horizontales. No, solo tiene un asíntota horizontal. Por tanto, literal B también es falso. Es falso A, falso B. Vamos a literal C. ¿Qué dice literal C? F no presenta asíntotas horizontales. Sí presenta una asíntota horizontal. Y igual a 3 tiene una asíntota horizontal. Por lo tanto, el literal C también es falso, porque dice no presenta asíntotas horizontales. Sí presenta. Literal D. Vamos a literal D. ¿Qué dice literal D? Y igual menos 3. Y igual menos 3. Dice, es una asíntota horizontal. No. La asíntota horizontal es y igual 3, no y igual menos 3. Por lo tanto, esto es falso. La asíntota horizontal es y igual 3. Vamos a literal E. Y igual 3 es una asíntota horizontal. Sí. Y igual 3 es la asíntota horizontal. Ahí lo hemos desarrollado. Esta es la asíntota horizontal. Por lo tanto, la respuesta es literal E. Literal E es la respuesta del ejercicio número 15. Hemos desarrollado el video desde Maestri Capacitaciones, aquí desde Guayaquil, Ecuador. Acompáñanos a seguir estudiando para sacar adelante a la juventud ecuatoriana, a ser mejores cada día. Desde Maestri Capacitaciones estamos abriendo nuevos cursos para ser bachiller, para ingreso al SPOL, para las Fuerzas Armadas. Chicos, si te gustó el video, síguenos, suscríbete a nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Aquí, desde Maestri Capacitaciones, nuestros cursos ya están abiertos. Ven a estudiar con nosotros. Siempre, siempre adelante, siempre mente positiva.